Cordial saludo. Veremos recolección y análisis de los datos cualitativos. Van a ser unas diferenciadoras muy fuertes y vamos a entender un poco las características y los elementos particulares que tiene esta recolección de análisis. Lo primero pues es para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos es bastante fundamental solamente por su propósito. En este sentido no es medir para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que busca es un estudio, en el estudio cualitativo es obtener datos de seres vivos, de comunidades, contextos, situaciones en profundidad y en las propias formas de expresión de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, cosas que son de tipo de cualidades, no de tipo cuantitativo. Se recolectan con la finalidad de analizarse y de comprenderlos y así responder a las preguntas de investigación y en últimas pues generar conocimiento. La recolección y análisis busca obtener datos que se conviertan de información y conocimiento. Estas dos, tanto la recolección como el análisis, pueden ocurrir de manera paralela, o sea, no es necesario que una vez yo haya tenido la recolección inmediatamente hago el análisis, ¿no? Sino que en la medida en que voy recolectando puedo hacer paralelamente también el análisis y voy siguiendo recolectando más información. La recolección de datos pues resulta fundamental y, como mencionaba, su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias o análisis estadísticos, sino que busca el estudio cualitativo. Ocurre generalmente en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes y las unidades de análisis. Para entender un poco esto, vamos a describir cuáles son esas unidades de análisis. Las unidades de análisis, la primera son los significados, entonces son esos referentes lingüísticos que usan los actores humanos para aludir a la vida social como definiciones, ideologías, estereotipos. Las prácticas son como un análisis conductual muy utilizada y se refiere a la actividad continua, algo que hacen los miembros de un sistema social como rutinaria, las prácticas sociales, prácticas culturales y demás. Los episodios son sucesos dramáticos o sobresalientes que se salen un poco de las rutinas o de las conductas rutinarias, como los divorcios, los accidentes, estos eventos traumáticos, que lo que buscamos, por ejemplo, analizar en estos estudios cualitativos es cuáles son los efectos que pueden haber tenido. Otra de las unidades de análisis son los encuentros. Es una unidad pequeña en que se da entre dos o más personas de manera presencial. Entonces, determinar cómo es esa dinámica entre dos personas. Papeles o roles son unidades conscientemente articuladas que definen lo social, o sea, cuál es mi papel que va a hacer dentro de la sociedad y a partir de ello pues le doy significado a las prácticas. Relaciones constituyen las dinámicas que se realizan entre grupos pequeños y que interactúan por un periodo prolongado, que se consideren conectados por algún motivo o forma de vinculación social. Los grupos, pues una unidad de análisis son esos conjuntos de personas que en últimas pues interactúan y se relacionan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta o que se consideran como una entidad o como una unidad. Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos, digamos, es más de tipo formal y va a estar alrededor de los valores y de los mitos. Y las comunidades, se trata de asentamientos humanos en el territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones, grupos, relaciones. Digamos que las comunidades reúnen varias unidades de análisis en últimas. Existen varios métodos para la recolección de datos cualitativos. Recordemos que los datos cualitativos van a ser de términos de cualidad, no de cantidad. Entonces, en este sentido, pues las más importantes van a ser las entrevistas, los focus group, los documentos y registros y las biografías. En el primer escenario pues tenemos también la observación cualitativa, y que no es solamente una mera contemplación, sentarse a ver
qué pasa con el mundo, sino que implica adentrarnos a profundidad en esas situaciones y poder irlas describiendo con detalle y reflexión. Las entrevistas es más íntimas, flexibles, abierta, y esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre la persona, el entrevistador, y la otra, el entrevistado. Hay 3 tipos de entrevistas: las estructuradas, estas son aquellas que se organizan de manera pues mucho más riguroso en términos de poder especificar una guía muy, digamos, no tan laxa, en la cual pues tengo unas órdenes, tengo unas preguntas y están debidamente justificadas para hacerle al entrevistado. Las entrevistas semiestructuradas, hay una guía de asuntos o preguntas. En este caso se puede introducir algunos elementos adicionales, algunas preguntas y sobre asuntos generales, es muy generalizado. Y las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido, y en este caso pues el entrevistador está en toda la capacidad y en toda la potestad de ser flexible y manejarla como él o ella dictamine. Sesiones en profundidad o enfoque o grupos de enfoque, existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema, una perspectiva, un problema. Entonces se determina que hay unas sesiones, también se habla de entrevistas grupales, estas sesiones de en profundidad. Documentos, registros, materiales y artefactos es una fuente muy valiosa para obtener datos cualitativos, y estos están los individuales y los grupales. Los individuales son documentos escritos personales, materiales audiovisuales individuales, artefactos individuales y archivos personales, mientras que los grupales pues ya tienen que ver incluso con las huellas, vestigios, medidas, registros de archivos públicos, documentos de materiales organizacionales, digamos que lo constituyen varias personas, la elaboración y su mantenimiento. Y finalmente están las biografías e historias de vida. Es una forma de recolectar datos que es muy utilizada en la investigación cualitativa. Entonces se trata de en este sentido intentar ver cuáles son las historias de vida, cuál ha sido su cronología, sus partes más importantes. Y esto cómo aterriza en la investigación. Finalmente, bueno, y de manera paralela también se encuentra el análisis de los datos cualitativos. Se hace una triangulación de datos donde se utilizan las diferentes fuentes y métodos de recolección. La investigación cualitativa pues ocurre prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es estándar. Entonces todo va a depender mucho de mi unidad de muestreo, de mi problema, de mi enfoque. Va a depender de qué tipo de herramienta utilicé y cómo lo puedo ir analizando, incluso paralelo. Estos son como los procedimientos, hay formas de recolectarlo, se puede hacer por matrices, gráficas, contextos, categorías, reflexiones, lecturas, apuntes, manejo de datos, entre otros. Y pues en últimas el proceso es primero una recolección de datos por medio de las entrevistas de los grupos. Después se hace una organización de los datos e información, determinar los criterios de la organización, eso va a depender mucho del investigador. Preparar datos para el análisis, limpiar, digamos, esas grabaciones, pasarlas, esos ruidos inconvenientes, esas cosas que no aportan, entonces vamos depurando cierta información. Revisión de datos, entonces vamos a hacer una lectura y una observación, que de eso me sirve. Y descubrir pues las unidades de análisis, cuál es realmente la que funciona para mi análisis, y la codificación de unidades en primer nivel. Una que describan las categorías codificadas y otra la codificación de segundo nivel, que en últimas lo que pretende dar es una generación de nuevo conocimiento. Este análisis se puede auxiliar en programas de computación como Atlas-T, es como uno de los más importantes, Decision Explorer, Ethnograph y Nive. ¿Cuál es lo importante acá en términos del análisis? Hay que tener tema de que si bien hay un tema de subjetividad, los principales criterios para el rigor, la validez y la confiabilidad van a estar enmarcados en 4 elementos fundamentales. La primera es la dependencia, es una especie de confiabilidad cualitativa, vamos a creer que lo que estemos haciendo es y hacerlo además
que sea dependiente con esa confiabilidad, que a pesar de que esté yo el sujeto interviniendo, pues siempre hay una dependencia frente a lo que yo estoy estudiando frente a los datos de recolección. La credibilidad se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias, o sea, ser lo más riguroso en términos de poder narrar y encontrar qué es lo que los participantes realmente querían. La transparencia o aplicabilidad de resultados, no es referible a la generalización de resultados como lo hacen en el tema cuantitativo, ya que esta no es la finalidad, sino que parte de esto es la esencia, puede aplicarse en otros contextos, o sea que esto puede ayudarle a otras investigaciones a abordar sus temas de investigación. Y lo último pues es la confirmación y confirmabilidad. Ese criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que hemos minimizado los sesgos y las tendencias del investigador. O sea, esto implica que rastrear los datos de su fuente y la lógica pues para interpretarlos sean entendibles para cualquier persona que quiera leer esta información. Entonces esto es recolección y análisis de los datos cualitativos.